Buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos que nuevamente, ¿verdad?, están acompañándonos ahora en el sermón. Hoy, sábado 8 de mayo. Es un sábado muy especial. Recordemos, ¿cierto?, que estamos celebrando a nuestras queridas madres, aquellos que tenemos la bendición de tenerlas con nosotros. Así que yo quiero, a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Osorno Central y del equipo técnico que permite esta grabación, enviarles un caluroso saludo a cada una de nuestras madres, ¿verdad?, que nos están acompañando, y por supuesto, ¿verdad?, a las familias, ¿verdad?, que quizás penosamente han perdido a su madre. Bueno, pedirles al Señor, ¿cierto?, que nos fortalezca y que nos siga dando de su paz y de su consuelo. Pero también es un sábado muy especial. Yo quiero agradecer la participación como parte especial que tuvieron el equipo técnico que permite, ¿cierto?, y hace realidad este espacio, tanto la escuela sabática, que ya hemos disfrutado de ella, como ahora del sermón. Así que a todos aquellos a Alejandro, sus compañeros ayudantes que tiene él, ¿verdad?, los técnicos del video y del audio, tan importante y necesario para que esto se logre y pueda llegar con la calidad que está llegando a vuestros hogares. Así que agradecerles por esa parte especial, saludarlos y, bueno, felicitarles, ¿cierto?, por la gestión que hacen desde el punto de vista técnico de la transmisión. Pero también este sábado queremos hablar acerca de la mayordomía. ¿Por qué escogimos este sábado como tiempo de mayordomía? Porque a partir de mañana, domingo 9 de mayo, vamos a comenzar una semana de oración de mayordomía. ¿Y quién va a estar con nosotros? Nuestro apreciado pastor Raúl Larrondo. Él es departamental de mayordomía de la Asociación Sur Austral. Él nos va a estar acompañando durante esta semana para, a partir de mañana a las 19:30 horas, a participar de este programa, de esta semana de oración de mayordomía. Eventualmente vamos a estar, ¿cierto?, enviando el link de conexión. Bien, antes de entrar, ¿cierto?, al mensaje de esta mañana, quiero invitarles para que juntos, ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, podamos inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites poder adorarte, poder glorificar tu nombre a través de tu palabra. Gracias por los medios que has provisto, Señor, los medios técnicos, las redes sociales, que nos dan, ¿cierto?, la cabida para llegar con tu mensaje a muchos. Dios mío, bendice tu palabra en esta mañana, bendice a quienes van a estar escuchando, van a estar viendo este programa, este sermón, para que el Espíritu Santo pueda cavar hondo en nuestra conciencia, en nuestro corazón, con el mensaje de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hablar de mayordomía, no podemos evitar o dejar de mencionar la parábola de los talentos. ¿Quién ha escuchado de esta parábola? Yo creo que en más de una oportunidad tú has tenido la oportunidad de escuchar o de leer con respecto a esta parábola. Es interesante mencionar que esta parábola está ubicada dentro de las parábolas escatológicas, que tienen que ver, ¿cierto?, con el reino de los cielos ya establecido. Sabemos que el reino de los cielos se estableció con la venida de Jesús a este mundo, pero escatológicamente hay un tiempo en que se cumplen los deseos, los anhelos, las perspectivas de Dios con respecto al reino en sí mismo. Y fíjense ustedes que aquí, en esta parábola, el reino de los cielos es representado, y yo quiero invitarte para que tú vayas, ¿cierto?, a tu Biblia en Mateo 25, del verso 14 al 30. No lo vamos a leer todo porque en realidad es largo el capítulo, pero sí mencionar algunos aspectos que son más que necesarios e importantes de destacar. Dice la primera parte del versículo 1, porque el reino de los cielos, versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice la primera parte de esta parábola que el reino de los cielos es como un hombre, y este hombre no es cualquier hombre, es un hombre rico.
seguramente un empresario, un hombre de negocios, ¿ya?, que va lejos y parte lejos, pero antes de partir llama a sus siervos para hacer con ellos, ¿cierto?, una inversión. Yo no voy a hablar de negocios, por supuesto, ¿ya?, para hacer una inversión. En esta inversión que él hace, considera los siguientes aspectos. Y dice la palabra de Dios, dice en el versículo 15, a uno de estos siervos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hasta aquí yo quiero parar un poco la lectura de lo que estamos mencionando y poder mencionar un aspecto que la hermana White dice de esta parábola. En Testimonios, tomo 3, en la página 261, ella dice que le fue mostrada esta parábola, me fue mostrado que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta lección importante fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Ella menciona que esta parábola no ha sido comprendida en su total cabalidad. Hay algo que podamos encontrar, hay algo que podamos descubrir, quizás, no digo que sea nueva luz, porque no voy a hablar de nueva luz. Voy a hablar de algo que seguramente tú nunca lo has escuchado con respecto a la interpretación que nosotros tenemos tradicional de la parábola de los talentos. Partamos primero aclarando y entendiendo qué era el talento. El talento, ¿verdad?, del griego talantón, ¿ya?, se refiere, ¿cierto?, a un disco, a un artefacto redondo. Este nombre, dice, proviene de la forma de un talento, que era un disco de metal con un agujero en el centro. Básicamente, esto es un talento. Esto era un talento. Pero hay que considerar que el talento era, más que nada, y de manera más simple, una unidad de peso. Obviamente que el peso está dado, o sea, el valor está dado en el peso. Mientras más pesado, obviamente tenía más valor, ¿ya? No era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario. Miren ustedes, se ha calculado el peso del talento en el Nuevo Testamento entre 26 y 36 kilos. En la época del Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6.000 denarios. Y miren ustedes que un jornalero diario ganaba el equivalente a un denario. ¿Ya? Aquí es cierto la imagen que nosotros podemos apreciar acá. Aquí está bastante bien, cierto, graficado, ¿verdad?, de cómo era el aspecto del peso y las escrituras hebreas. Y hay que destacar lo siguiente, miren ustedes, dice que para poder, dice, el talento eran 60 minas, más o menos 20,4 kilos, y correspondía a la paga de un año. O sea, una persona para ganar un talento, para obtener un talento, tenía que trabajar 20 años. 20 años. ¿Ya? Interesante. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando estos siervos, uno recibe 5 talentos, el otro recibe, ¿cierto?, 2 talentos, y otro recibe 1 talento, no estaban recibiendo poca plata, no estaban recibiendo poco dinero. Era harta, era mucha la inversión que este rico estaba haciendo para con sus siervos. No era de menosprecio. Mire, esta parábola nos da luz, no solo nos da luz con respecto a los talentos. Miren ustedes, el Señor pone en las manos de estos siervos estos 5, estos 2 y 1 talento. De alguna manera
y de acuerdo a la interpretación que nosotros sabemos y hacemos, también por supuesto por el espíritu de profecía, que los talentos representan todas aquellas aptitudes, todas aquellas condiciones que el Señor te ha dado. Y esto, cuando nosotros decimos lo que el Señor te lo ha dado en consideración al tiempo, en consideración, ¿cierto?, a tus posesiones, en consideración, ¿cierto?, a tus capacidades intelectuales, a tus capacidades físicas, en fin, en consideración a todo aquello. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, estamos hablando de la buena, de la sabia, ordenada y responsable, ¿cierto?, virtud de administrar los talentos, los dones de lo que tú tienes. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es muy importante considerarlo y muy importante tenerlo presente. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, aún lo más insignificante que tú puedes determinar que tiene poco valor. Acuérdate que el talento está relacionado al peso, que es una moneda de peso. Y todo lo que tú tienes puede parecer de muy poco peso, porque puede ser insignificante a la vista tuya, a tu propia consideración. Pero de acuerdo a la composición que el Señor tiene de la vida, de tu vida, de alguna manera, insisto en esta premisa, todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo debe ser dado para el Señor, debe ser dado para la obra del Señor, debe ser dado para la correcta administración de los bienes que el Señor te ha dado. Y tú puedes preguntar, porque cuando hablamos de bienes, cuando mencionamos el concepto de bienes, tenemos la tendencia a pensar que bienes son el tener propiedades, el tener cuentas bancarias, el tener ciertos vehículos, el tener una profesión que sea avalada por un título. Son cosas importantes y necesarias. Si alguien así lo tiene, qué bueno, muy bien, bien por ellos, bien por él. Pero cuando hablas tú, cuando yo te digo tus posesiones, es cosa que tú mires, que te mires a ti mismo y mires tu entorno. ¿Qué es lo que tú tienes para el Señor? Mira, ¿qué tengo yo para el Señor y qué tienes tú para el Señor? Primero, tú tienes talentos. ¿Sí? Tú tienes talentos. Yo recuerdo en la clase de escuela sabática, recuerdo que había una hermana que estuvo viniendo por mucho tiempo y ella me decía, yo no tengo el don para predicar, no podría pararme, ¿cierto?, ahí en el púlpito y predicar. Pero yo no recuerdo que era la que más hablaba en la clase. Tenía una tremenda capacidad para compartir fluidamente con aquellos que estaban a su lado. Es un talento. Hay otros que tienen talento de la música. Los que están sentados detrás de las cámaras, como Alejandro y quienes están ahí ayudándole, ellos tienen un tremendo talento. Tenemos el tiempo. ¿Cómo tú usas el tiempo? ¿Cómo dispones tu tiempo? ¿Cómo te organizas en tu tiempo? Te levantas una hora determinada, haces tu culto personal, haces tu culto familiar, vas al trabajo, dedicas un tiempo a la lectura. Yo dedico tiempo también para ver televisión. A mí me gusta mirar televisión. Y yo tengo un horario, cuando quiero mirar una película, tengo un horario para hacerlo, pero generalmente, ¿verdad?, tiendo a mirar documentales, me encanta la historia, ¿ya? Y también están los tesoros, lo que tú tienes, lo que tú logras obtenerte como ganancia. Tú dirás, pero que ahora yo estoy cesante, no tengo trabajo. Es comprensible por lo que estamos viviendo, mi querido hermano y hermana. Pero en algún momento el Señor, ¿cierto?, te ha dado provisión y te va a dar provisión. Bueno, todo lo que está en tus bolsillos, todo lo que está en tu hogar, todo lo que tú tienes en tu mente, todo lo que tienes en tu corazón, son para el Señor. La hermana White, hay un comentario que nos dice ella, Dios no les ha dado talentos solamente a unos pocos escogidos, sino a todos les ha confiado algún don
peculiar para que sea utilizado en su servicio. Muchos a quienes el Señor ha concedido preciosos talentos han rehusado emplearlos para el adelantamiento del reino de Dios. Sin embargo, son responsables delante de Dios por el uso de sus dones. Todos son poseedores de algún don, cuyo uso debido le dará gloria a Dios y cuyo uso pervertido le robará al Señor. Mis queridos, no podemos negar la realidad de que todo lo que somos le pertenece al Señor. Todo lo que somos le pertenece al Señor. Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Por lo tanto, ¿yo puedo dar? Claro. Y este dar es invertir. Este rico viene a invertir. ¿Y sabe lo que pasa con el que invierte menos, el que recibe menos, el que recibe un talento? Es como que se asusta. Dice la parábola, dice lo siguiente: cuando este rico comerciante, empresario, hombre de negocios, vuelve, ¿cierto?, a reclamar lo suyo, después de mucho tiempo, versículo 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Extraordinario. El que recibió más talento, más peso, más dinero, lo invirtió y ganó más para su Señor. Y luego, ¿cierto?, y agrega lo siguiente, dice, después, en el versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Aquí quiero destacar algo interesante. El Señor es el que entrega los talentos. El Señor es el que entrega las habilidades. El Señor es el que entrega los dones. Por lo tanto, no son tuyos, ni son míos. Eso es importante. Lo que yo tengo, lo tengo porque el Señor me lo ha dado. Sea esto mucho, 5 talentos, sea esto menos, 2 talentos, o sea esto poco, 1 talento. Pero Él me los ha dado. Y aquí hay una parte triste en la historia. Reitera, dice, versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un segundo aspecto importante de esto: en la medida en que tú uses lo que el Señor te ha dado, en el tiempo, en los tesoros, en los talentos, en el tiempo, mencionar también la importancia de nuestro cuerpo, de cuidar nuestro cuerpo, porque es para la honra y la gloria de Dios. Al mencionar estos aspectos, yo debo considerar de suma importancia el hecho de que esto, de alguna manera, si yo invierto en estos 4 aspectos de la mayordomía, que son los talentos, el tiempo, los tesoros y el templo, tu cuerpo, de alguna manera esto se te va a devolver. La ley de la siembra y la cosecha es ley, es inevitable. Esto va a suceder así. En la medida en que tú vayas invirtiendo de lo que el Señor te ha prestado, vayas invirtiendo. ¿Para qué? Para engrandecer la obra, porque finalmente nosotros estamos aquí. ¿Para qué? ¿Por qué somos mayordomos del Señor? Somos mayordomos de Dios porque básicamente somos servidores, somos administradores del Señor en nuestra vida.
¿Cuál es la recompensa de esto? La recompensa es la vida eterna. Y no estoy mencionando ni estoy tratando de decir de que la vida eterna o entrada al gozo de nuestro Señor se ve involucrada o se ve forzada por las obras que yo hago cuando yo invierto mis talentos, sino que es simplemente el hecho de que la medida en que yo reconozca y sé que eres mi Señor y puedo medir y puedo pesar lo solemne que son los talentos que Dios me ha dado, obviamente que con temor y con temblor y con reverencia, yo voy a invertirlos, los voy a usar. Pero ¿qué pasó con el que recibió un talento? Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Cuál era la diferencia entre los dos siervos anteriores con respecto a este tercer siervo? Los otros siervos con gozo, con entusiasmo, con responsabilidad, invirtieron, usaron el talento. ¿Para qué? Para engrandecer las riquezas de su Señor, de su amo. Aquel tercer siervo dice que tuvo temor, conocía la dureza de su Señor, de su amo. No fue capaz de invertir. Su egoísmo superó la capacidad de servicio, de amor y de lealtad hacia su Señor, hacia su amo. Por lo tanto, mis queridos, no debemos nosotros dejar de considerar que lamentablemente a veces sucede. No entendemos y no reconocemos. Primero, no reconocemos quién es nuestro amo. Cuando tú y yo no reconocemos la sabiduría, la providencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no vamos a entender lo que significa derramar raudales de talento para con otros. Y nos quedamos con esta parábola, nos quedamos con esta parte, con este conocimiento, con esta interpretación. Y decimos lo siguiente: qué lamentable es que muchos no van a alcanzar las glorias celestiales por el solo hecho de haber atesorado para sí los tesoros que el Señor nos ha dado. Mis queridos, ¿qué pasa cuando tú tienes un vaso con agua? Allá en el campo o aquí en la ciudad a veces se forman charcos ahí, agua detenida. Con el tiempo esa agua comienza a tomar otro color, un color como verdoso y maloliente. Esas aguas detenidas generan mal olor. Yo no puedo detenerme, no puedo esconder lo que Dios me ha dado. Pues de alguna manera esto a mí me va a traer mal para el futuro. Cuidemos los talentos, cuidemos el tiempo, cuidemos los tesoros, las ganancias, cuidemos, el cuerpo. Cuidemos lo que el Señor ha puesto en nosotros, para nosotros, frente a nosotros, con nosotros, porque todo es del Señor. ¿Existirá, por sobre todas las cosas, mayor talento que esto que el Señor ha puesto a nuestras vidas, lo que hemos mencionado anteriormente? ¿Existirá un mayor don o un talento dado a la iglesia para el engrandecimiento supremo de su reino? Parece que es justo considerar lo anterior, lo que hemos conversado anteriormente, como la comprensión necesaria de esta parábola. Y reitero y resumo lo siguiente: el Señor nos da dones y espera que los usemos y cuidemos como fieles mayordomos de los dones que nos fueron dados para el engrandecimiento de su obra. Y luego después
estos se vuelven a nosotros multiplicados con mayores bendiciones. Pero nos falta algo muy importante. Y aquí quiero detenerme un par de minutos y considerar lo siguiente, que creo que es muy importante. En el mundo antiguo, un talento, e insisto en esta idea, un talento era básicamente una medida de peso. Pero no cualquier peso, sino algo extremadamente pesado, que se medía en talento. Algo como la plata o el oro, no es estrictamente una moneda que nos ponemos en el bolsillo, más bien pensando como en un lingote de oro o una pieza de plata. Por lo tanto, para el lector antiguo de esta parábola, si bien es cierto, podía considerar los aspectos que antes hemos mencionado con respecto a los talentos que tú tienes, que el Señor me ha dado, que son prestados, pero el lector antiguo también podía considerar y no dejaría de ver el vínculo que existe entre el peso y el talento. El peso como medida de peso. El peso es grande. Y aquí debemos considerar la palabra hebrea para peso. Y yo no estoy hablando del peso que usted utiliza, ¿cierto?, como moneda. El peso. Mirado desde el punto de vista, como lo mencioné anteriormente, como un lingote de oro, como una barra de oro o una barra de plata. ¿Ya? Y es interesante, y vamos a ahondar un poquito en este aspecto en un par de minutos, y vamos a considerar la palabra hebrea, que en este caso es kabot, del hebreo kabot, que significa peso, pesadez, importancia, honor y majestad. Interesante este significado. A la vez, esta palabra kabot se traduce en el griego como doxa, que significa juicio, opinión y por extensión buena reputación y honor. Finalmente llega a nosotros en la palabra traducida al latín como gloria. Y esto es muy interesante considerarlo, ya que llegamos entonces aquí a un punto en que podemos determinar que gloria tiene relación con peso. La misma palabra, cierto, que nosotros habíamos mencionado que estamos estudiando, la palabra hebrea kabot significa peso. Esta se va traduciendo, luego pasa al griego como doxa, repito la información para que nos quede bien claro, ¿ya? ¿Qué significa juicio, opinión y por extensión buena reputación y honor? Y finalmente el latín como gloria. Yo no quiero confundirlos con estas palabras, solamente quiero encontrar su origen para llegar, cierto, a una comprensión más profunda del concepto de peso en relación con el talento. ¿Dónde nosotros en la palabra de Dios encontramos la gloria de Dios con todo el peso de la divinidad? Insisto, partimos de la premisa de que peso tiene relación con talento. El peso como palabra hebrea se fue traduciendo y llega hasta nosotros también como significado de gloria. Y yo quiero invitarles para que podamos abrir nuestras Biblias nuevamente y llevarlos al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 40, versículo 34. Y vamos a encontrar ahí una referencia muy interesante al concepto, a la imagen que tenemos de gloria. Éxodo 40, versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué interesante, ¿verdad? La gloria, el peso, lo pesado de Dios, toda su omnipresencia, toda, cierto, su poder, toda su magnificencia,
toda su providencia, todo su ser, se manifiestan en el tabernáculo como gloria, su gloria. Cuando Moisés pidió ver a Dios allá, ver a Jehová en el monte Sinaí, Dios le escondió en una peña y pasó delante de él y logró ver las espaldas de Jehová. Y el Señor dijo, y Moisés dijo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. La gloria de Dios, dada en virtud de todas sus características divinas, como dije anteriormente, de poder, de omnisapiencia, de providencia, de honor, la gloria dada también en su misericordia, en su bondad. En el tabernáculo, en el lugar cierto denominado el Arca del Testimonio, ahí se manifestaba de manera muy particular la gloria de Dios, la Santa Shequina. Desde ahí, cierto, podían ellos, desde ahí emanaba todo el poder, todo el peso de Dios, manifestado en su gloria. Por lo tanto, cuando nosotros mencionamos y decimos los talentos tienen relación con el peso, la palabra peso también se traduce como gloria, podemos encontrar una conexión. El peso de la gloria de Dios. Y aquí encontramos una verdad no menos importante. No solamente son los talentos que Dios ha puesto en tu mano, que Dios te ha prestado para el servicio, engrandecimiento de la obra del Señor. Dios ha puesto sobre nuestras manos uno de los mayores privilegios que un hijo o hija de Dios pueden tener. El llevar en sus manos, el tener en sus manos la bendición de poder administrar la gloria de Dios. Digo administrar la gloria de Dios porque en nosotros debe manifestarse también la gloria de Dios como un reflejo del carácter de Dios. Seguramente, ¿verdad? Como el primer y el segundo siervo, tú y yo, o como el tercer siervo también, por supuesto, porque también recibió la bendición de la gloria, la bendición de los atributos divinos, fundamentados en su gracia y misericordia. Fueron entregados para ti, para mí, en nuestras manos, para invertir. Y la ganancia de esa inversión se va a convertir en una bendición triple, quíntuple, doble en nuestras vidas. Ver a las almas convertidas, ver cómo los hombres y mujeres llegan a los pies de Cristo, es más que ganancia. Pero si yo en mi egoísmo y en mi propia vanagloria considero que si yo no conozco quién es mi Señor, si no conozco la gloria, si no he visto su gloria, ¿has visto tú la gloria del Señor? ¿Has visto tú la gloria de Dios en tu vida? Y tú puedes decir que es que la gloria de Dios es todo esto, es luz, es majestad, es honor. La gloria de Dios se manifiesta a tu vida, se manifestó a tu vida en algún momento cuando tú conociste de su gracia y de su misericordia. Pues ese es el gran talento, ese es el gran don que Dios ha puesto en tus manos. El administrar los privilegios de la gracia de Dios, los privilegios de la misericordia de Dios para alcanzar salvación tú y otros. Este es el gran peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 16, 17 nos dice, por tanto, no desmayamos
Antes, aunque nuestro hombre exterior se ve desgastado, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué maravilloso es que tú y yo, como siervos del Señor, podamos administrar, podamos velar, podamos ser mayordomos también de la gracia y la misericordia del Señor para nuestras vidas y para los demás. Pero si yo escondo esto, si yo lo guardo en un lugar, pierde su eficacia, pierde el propósito. Ahí donde se manifestaba la gloria de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahora la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, quiere manifestarse en tu vida, en mi vida. Quiere que el mundo, que la inversión que tú hagas, el Señor quiere invertir más que nada contigo. Quiere invertir su gloria, quiere invertir su gracia, invertir su misericordia en nuestras vidas para que a través de esta inversión muchos otros puedan ganar y nosotros ganamos y el Señor también gana para su reino. No olvidemos esto. Dios ha dado talentos, ya lo mencionamos, pero no olvides nunca que tú eres un administrador y eres un mayordomo. Fundamentalmente y de manera absoluta, tú eres un mayordomo de la gloria, de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida y para otros. Aquí encontramos entonces esta segunda idea, este segundo planteamiento de la parábola de los talentos. Mayordomos de la gloria de Dios, mayordomos del peso de su gloria. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que Él nos ayude a ser estos mayordomos. Vamos a orar. Inclinamos el rostro y oramos juntos. Señor Padre, gracias porque tú has sido bueno, porque nos has entregado, nos has prestado talentos y dones, capacidades, aptitudes. Nos has dado tiempo, nos has dado tesoros, nos has dado un cuerpo, un templo para servirte, para entregártelo a ti como una inversión, Señor, para el avance de tu obra. Pero también somos responsables, Señor, de llevar en nuestras manos el gran peso de tu gloria sobre nuestras vidas, el gran peso de tu gracia y misericordia para otros, para abrir estos almacenes de bendición de tu gracia y misericordia a otros que aún no te conocen. Permite, oh Dios, que esto no sea escondido en nuestras vidas, sino que podamos proclamarlo, podamos entregarlo, podamos invertirlo a otros para ganancia nuestra, para bendición nuestra, para engrandecimiento de tu obra y para que otros también conozcan tu verdad y lleguen al conocimiento de tu gracia, de tu perdón, de tu salvación. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a nuestros amigos. Que tu gracia, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.